Daremos algunas curiosidades acerca del callar, del silencio, ¿eh? Por ejemplo, podríamos citar algunos personajes famosos que hablaban poco, o a cuestiones de etiqueta que imponían cerrar la boca. Incluso hablaremos de algunos grupos religiosos que tuvieron y tienen, en algún caso aún, como premisa el silencio. Algunos historiadores han dicho que el silencio ha sido uno de los elementos esenciales de muchas religiones. En la antigüedad clásica se privilegiaba una retórica elocuente y verborrágica. Hemos hablado aquí de los grandes oradores griegos cuya elocuencia servía incluso como valor de prueba, porque en los juicios o en los debates, si alguien abogaba con elocuencia, eso le servía para ganar la contienda. No se analizaban tanto los hechos expuestos o los argumentos como la forma en la cual se los exponía. Pero hoy hablaremos del silencio. Aún en esa antigüedad fervorosa de verborragia, por ahí el silencio religioso o el silencio sagrado no era infrecuente. Pitágoras, y como él, muchos sometían a sus discípulos a un silencio inicial de 2 años. Vos te anotabas en la escuela de Pitágoras y por 2 años no podías hablar. Lo hemos contado, me parece. Es muy rígido esto, ¿no? Plutarco decía que el silencio era algo profundo y reverente, y aseguraba que el silencio era divino, en tanto que era aquello que aprendíamos de los dioses. De los hombres, decía Plutarco, que era muy hablador, por otra parte, se aprendía la palabra, que para él era una cosa más baja. Se sabían que para nosotros no. Los padres de la Iglesia se acercaron a ese pensamiento, algunos, digo yo, porque la Iglesia es más bien hablante. La Iglesia es más bien hablante. Yo recuerdo a Madame Guyon, que era una mística, un equivalente de San Juan de la Cruz, que quería orar sin hablar. Los místicos sí tienen eso, pero Bossuet, que representaba el pensamiento de la Iglesia, decía que la oración necesitaba de la palabra. Así que me parece que la Iglesia es habladora. De todos modos, San Ambrosio decía o se preguntaba, ¿no?, ¿qué deberíamos aprender antes que cualquier cosa si no es a callarnos para que podamos ser capaces de hablar? Lo dijo con muchas palabras, para mi gusto. San Ambrosio, aquel que justamente inventó la forma de leer callado, ¿no? Y San Ambrosio trabajó mucho sobre el tratado de Cicerón. Cicerón escribió un manual de conducta que los clérigos usaron después, no que Cicerón haya escrito un manual de conducta para clérigos, pero los clérigos lo usaron, ¿no? Y allí San Ambrosio incluye la recomendación de silencio como muestra de pudor y vergüenza. Y entre muchos pensadores el silencio fue señal de gravedad también. Hablar demasiado señal de vacuidad y ligereza. Se relacionaba en muchos ámbitos, en otros no, la reserva verbal con la nobleza y por el contrario la locuacidad con la bajeza, ¿no? Ahí estaba el charlatano, el hombre que se ganaba la vida hablando en la plaza del mercado. El Papa Pío V publicó un decreto especial en el año 1568. Tenemos aquí el texto en el que se dice que está prohibido charlar en las iglesias, salvo que uno sea el cura, ¿no? San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, impuso la pena de 10 días a pan y agua a quien conversara en la iglesia. En tanto que el silencio era señal de virtud, algunos grupos religiosos sostuvieron un silencio total. San Bruno de Colonia fue el fundador de la Orden de la Cartuja, los cartujanos, e hizo voto, San Bruno, de silencio riguroso junto a todos los monjes que lo siguieron. Se retiraron al desierto de La Sartoise, cerca de Grenoble, donde cada uno empezó a vivir como los anacoretas de la Tebaida, pero no en la Tebaida, sino ahí cerca de Grenoble.
Hay una anécdota graciosa acerca de San Bruno, el silente, ¿no? Parece que cierto personaje visitó el taller de un escultor famoso, no recuerdo quién era, y vio una de las estatuas con las cuales el escultor estaba trabajando y quiso hacer un cumplido clásico, ¿no? Y le dijo: qué belleza esta estatua, ¿no? Qué maravilla, solo le falta hablar. Y el escultor le contestó: pues si hablara yo sería el menos talentoso de los hombres, porque es la estatua de San Bruno, que justamente no hablaba. La cuestión es que la Orden de la Cartuja, esta de San Bruno, tuvo cada vez más fieles. Nadie hablaba, tenían un complicado lenguaje de señas para satisfacer las necesidades cotidianas. Bueno, entonces lamento decirles que hablaban. Si tenían un lenguaje de señas, hablaban. Se comunicaban. Bueno, el caso es que cuando otros religiosos hablaban acerca del valor de las palabras edificantes, los cartujos escribían acerca de los peligros espirituales de la locuacidad. Pero se puede ser incluso demasiado hablador escribiendo, como ya hemos dicho, ¿no? Es curioso, no renunciaban a la expresión de los pensamientos, renunciaban a la forma sonora de esa expresión. Bueno, escribían tranquilamente. No sé, a mí me parece que no es ninguna renuncia. En todo caso, es una renuncia, pero no tan amplia como parecía, nos parecía al llegar aquí al Bauen, ¿no? En el siglo XIV, muerto ya San Bruno, murió en silencio parece, el Papa Urbano V quiso dar a la Orden de los Cartujanos una muestra de aprecio y consideración y decidió reformar las reglas austeras de aquella orden. Entonces tuvo la idea de hacerlas más suaves en algunos aspectos, por ejemplo en el referente al no hablar. Dijo: bueno, vamos a dejar que hablen. Pero el proyecto indignó a los cartujos y enviaron una carta con objeciones, una carta de 20 páginas, ¿no? Urbano, pensando que les hacía un favor, decidió seguir adelante con la reforma, es decir, decidió dejarlos que hablaran. Y fue entonces cuando hizo su aparición en el Palacio Papal de Aviñón, porque era la época en que los papas estaban en Aviñón. Llegó, digo, al Palacio Papal una comitiva muy extraña, era una delegación de ancianos cartujos que desfilaron silenciosa y tristemente, ¿no? Tanto el Papa como los cardenales quedaron maravillados por lo insólito de aquella embajada, porque en verdad todos los que acudían a la curia apostólica lo hacían para manguear alguna dispensa, un indulto, una exención, pero no, los cartujos querían vivir con toda severidad y mantener su silencio. Y entonces Urbano desistió de sus reformas y tampoco ni siquiera los obligó a que le dijeran la palabra, ¿no? Ni los atendió. Los dejó nomás que hicieran lo que quisieran, o mejor dicho, que no hicieran lo que quisieran. Los cuáqueros consideraban las palabras como signos de vileza, como una parte del siglo, del mundo exterior, ¿no? La ilustración más notable del repudio de los cuáqueros por la palabra fue la institución de la llamada reunión silenciosa, una forma de culto sin oraciones, sin sermones, de exclusiva meditación. Los reyes también consideraban una virtud el permanecer silenciosos. Ahí estaban los reyes de España, que desde Felipe II en adelante, todos los Austrias menos Carlos I, fueron particularmente célebres por esa condición silenciosa, ¿no? Y hasta usaban el silencio para parecer aún más dignos. Entre los reyes franceses, los más conversadores fueron Enrique IV, Luis XIV y Luis XV. Napoleón hablaba poco, Napoleón III hablaba muchísimo, porque parece que hartaba a todos sus ministros hablándole de balística. Él era un experto en balística y en artillería, y aburría a todo el mundo con esas cosas. En la corte de Versalles nadie podía hablar con el rey durante las comidas públicas, a menos que el rey le dirigiera primero la palabra. Estabas ahí, incluso si al rey se le estaba prendiendo fuego, qué sé yo, la peluca, vos no le podías decir, si él no te dirigía la palabra antes, lo dejabas que se quemara nomás. Si el rey no estaba muy elocuente, a veces nada más que para facilitar la comida, decía una frase cualquiera, como para dar permiso a los demás a que hablaran. Decía, por ejemplo, no sé dónde vamos a ir a parar.
entonces... Dicho por el rey Claro, peligroso. empezaron a hablar. Será de Dios. Acá yo quiero decir esto, a ver si sale bien, querido Rolando, ¿eh? Por un lado, existe una moral mundana que recomienda el silencio para evitar las trampas de la palabra. Ahí estaba Francis Bacon, de quien hemos hablado, que ha escrito mucho sobre este asunto. Hay un artículo donde él da varias formas de callarse, una de las cuales es decir otra cosa, ¿no? Callarse sobre algo es hablar de cualquier otra cosa también. Pero bueno, por un lado la moral mundana que recomienda el silencio. Pero, según dice Roland Barthes, lo que es producido expresamente para no ser signo, es decir, el silencio, es recuperado finalmente como signo. El silencio que fue hecho como negación del signo, negación de la palabra, finalmente es un signo. Voy a leer dos fragmentos donde está esta condición de signo que suele tener a veces el silencio. La primera tiene que ver con un monje budista y es así, ¿no? Dice: al recibir la limosna que no ha buscado y que solo su silencio pide, el monje no formula ningún agradecimiento. ¿Le gustó? El silencio remite a un significado, que puede ser demanda. Imagínense el silencio demanda que usted conocerá, ¿no? Pero esa es una forma. El tipo no dice nada, pero tiene una forma de encararte en la que su silencio significa estoy pidiendo. Y su silencio significa también no estoy agradeciendo. La segunda es una forma distinta quizá, y es una historia que cuenta que una multitud de filósofos se habían reunido en presencia del enviado de un rey extranjero, y cada uno de ellos se esforzaba por mostrar su sabiduría para que ese enviado, formándose de ellos la más alta idea, hiciera un informe, un bello informe sobre la maravillosa sabiduría de los griegos. Sin embargo, uno de ellos no decía nada y no contribuía con sus partes. Según Diógenes Laercio, este era Zenón de Lea, ¿no? El enviado, el extranjero, se volvió hacia él y le dijo: ¿y tú no tienes nada para decirme con lo que yo pueda hacer mi informe? Y Zenón le dijo: infórmale a tu amo que has encontrado entre los griegos un hombre que sabía callarse. Notar entonces la paradoja: el silencio no se vuelve signo sino cuando se lo hace hablar. En este caso Zenón, para lograr que su silencio significara algo, tuvo que hablar y explicarlo. Solamente con una palabra explicativa que da su sentido, el silencio tuvo valor de signo. Podría pensarse también que el enviado extranjero hubiera podido encontrar él mismo ese sentido sin necesidad de explicaciones, e incluso hasta podría haber encontrado varios sentidos. Por ejemplo, hay también griegos silenciosos, ese silencio es un discurso filosófico, los demás son charlatanes, en fin, ¿no? Pero son formas en donde el silencio aparece significando, y entonces ya no sirve como tal. Es decir, el asunto es, decía Pirrón, desbaratar al silencio como signo. El silencio permanente, si usted se queda en silencio permanentemente, tiene un significado. Significa soy silencioso. Significa soy silencioso. Entonces, ¿cómo es la cosa para que el silencio deje de ser un signo? Y es que el juego de la palabra y el silencio no sea sistemático. Que no sea sistemático. Si es sistemático, si usted siempre utiliza el silencio en un sentido, el silencio es ya un signo. Y así entonces, para oponerse a la palabra dogmática,
no debe producirse un silencio dogmático. El silencio tiene que ser asistemático. Yo le pregunto una cosa y usted se queda en silencio, y le pregunto otra y me dice algo. Entonces yo no puedo utilizar su silencio como un signo. No está mal esto, ya que estábamos hablando del silencio. ¿A quién quiere dedicarle esto? En primer lugar, Alejandro, me gustaría pensar un poco en función a esto de los religiosos y el silencio, y recordar que en el principio fue el verbo, ¿sí? Claro, y que esto introduce desde el vamos la palabra en la religión misma. Evidentemente el mundo humano es un mundo de palabras y convive con esta doble función de la palabra en tanto que comunica y la palabra en tanto que confunde, ¿sí? Claro. Digo, que permite más de un significado, y gracias a eso tenemos la poesía. La que alude y la que elude. Exactamente. ¿Diría? No lo diría a nadie. Lo dice usted. No, lo diría Sábato hablando de Dickens en los papeles póstumos del Club Pickwick, digo, si no me falla la memoria. Ajá. Pero no puedo estar tan seguro. Después... Él decía que el lenguaje que se utilizaba en ese libro de Dickens, ¿sí? Papeles póstumos del Club Pickwick, era un lenguaje que más contribuía a eludir que a aludir. Perdón. No, por favor, déjeme decir que, como decía el amigo Berkeley, era el que decía que ser es ser percibido. Nosotros sí podríamos decir que en el mundo de los hombres ser es ser nombrado. Es decir, y somos alguien porque hay alguien que dice, somos algo de alguien porque ese alguien nos nombra. Y somos padres de alguien porque ese alguien nos ve y dice, ese es mi papá, ¿sí? Y nos da con la palabra y con el reconocimiento un cierto lugar en el universo a partir de las palabras. Y entonces me gustaría dedicar a los que manejan bien las palabras y a los que manejan bien los silencios. Digo, especialmente, yo tengo una profesión, usted sabe, donde se dice que uno siempre está callado y dice ajá cada tanto, ¿no? Ajá. Y a veces, exactamente. Lo que es interesante saber es que el silencio debe ser una decisión. Digo, para los analistas y para los demás también me parece. Como en la música, Alejandro, usted que es músico. Claro. El silencio no va en cualquier lugar, no, va para connotar algo. Bien. Hemos elegido para ilustrar esta, a mi juicio, bella charla, no por nosotros, sino por los que han intervenido aquí. Digo, los que hemos venido citando, que son legión, ¿no? La milonga de Omar Moreno Palacios, Nunca te dije nada. En este caso también ese no decir nada del paisano podría ser un signo, pero necesita de la competencia de la chica. Así como el extranjero no fue competente como para ahorrarle la explicación a Zenón de Elea, en este caso la chica tampoco, o no lo sabemos, se dio cuenta de que Omar Moreno Palacio quería decirle algo pero no le decía nada, y entonces no sucedió nada. Hay cosas curiosas. Los taoístas dicen, cuando hablo del Tao es porque no sé lo que es el Tao. Y solo cuando no hablo del Tao sé qué cosa es. Pero ven de estas paradojas chinescas. A veces estamos ante cosas que dichas son banales y no dichas son profundas, pero a la vez necesita uno explicar que no han sido dichas para que se sepa que no las dijimos. Y esta milonga no es otra cosa que la explicación de Zenón de Elea. Esta milonga le está diciendo a alguien a quien el cantor jamás dijo nada, justamente eso, que nunca le dijo nada. Este es el paso posterior de Zenón, cuando le dijo, vaya y dígale a su amo que hay griegos que saben callarse. Omar Moreno Palacios es en esta milonga Zenón de Elea, y la chica que le interesaba, el enviado de los persas. Nunca te dije nada, por Omar Moreno Palacios, junto con mi corazón, especialmente para el público oriental,
junto con las obras, no de mí mismo, que no soy nadie, pero sí con las obras de Roland Barthes, con las obras de Pascal, de Zenón de Lea, de Francis Bacon y de Omar Moreno Palacio.